Al estudiar la historia de la independencia en 1822, es común imaginar que el Grito de Ipiranga separó el territorio cohesionado y unido de norte a sur de las ataduras de Portugal. Pero lo que casi no se cuenta en los libros es que, al otro lado del océano, Angola estuvo a punto de formar parte del Imperio del Brasil. Los diputados llegaron a votar a favor de la unión e incluso la bandera del Imperio del Brasil habría sido izada en una ciudad angoleña. En el papel nacía la llamada Confederación Brasílica, un movimiento angoleño que no buscaba su propia independencia, sino más bien cambiar la tutela de Portugal por la de Brasil. Pero al final, ¿por qué eso no funcionó? ¿Qué llevaba a Angola a desear tanto a Brasil en lugar de Portugal? ¿Y qué impidió que Angola se integrara al imperio? En el video de hoy vamos a reconstruir la historia de la Confederación Brasílica y el Imperio Atlántico que casi nació y entender por qué el propio Brasil esconde este capítulo tan interesante de su propia historia. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo del canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, incluyendo clases en vivo para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para entender cómo Angola casi se volvió brasileña, primero es necesario comprender la amplia conexión entre los dos lados del Atlántico. Angola era el principal puerto exportador de esclavos y Brasil el mayor receptor. Pero también compartían intercambios, en especial de productos alimenticios producidos en Brasil e introducidos en Angola, así como animales y plantas adaptados. La yuca brasileña fue durante mucho tiempo la base de la cocina angoleña. Por su parte, la gallina de Angola se adaptó perfectamente en Brasil, sirviendo tanto para carne como para el control de pequeñas plagas del campo. Pero esa conexión no era solo comercial. En 1648 también fue militar. Durante la Unión Ibérica, los holandeses declararon una guerra total a las posesiones del Imperio portugués. Después de tomar Pernambuco, el conde João Mauricio de Nassau organizó desde Recife expediciones para conquistar los puertos esclavistas de África, precisamente para abastecer el Brasil holandés. Y en 1641 él toma Luanda. Perder Luanda estrangulaba a Brasil. ¿Y quién lo resolvió? No fue Lisboa, sino Río de Janeiro. La llamada Reconquista de Angola fue organizada por comerciantes cariocas, liderados por el gobernador Salvador Correa de Sá y Say Benévides. Él reunió una flota de cerca de 15 barcos y casi 2.000 hombres, y en 1648 esa armada partió de la bahía de Guanabara y retomó Luanda de manos de los holandeses. Angola fue, en la práctica, reconquistada por Brasil para Portugal, y eso dejó huellas elocuentes. Como señala Allen Castro, a partir de ahí, buena parte de los gobernadores de Angola pasaban antes por cargos en la América portuguesa. Nacidos en Brasil como André Vidal de Negreiros, se convirtieron en gobernadores de Angola. El propio Salvador Correa de Sá también. Era casi como si el gobierno de Angola fuera un apéndice del gobierno de Brasil. Y fue entonces cuando ocurrió el episodio que cambiaría todo. La llegada de la familia real a Brasil en 1808. Como ya contamos aquí en el canal, en 1808 el príncipe regente Don Juan, huyendo de Napoleón, trasladó la maquinaria del Estado portugués a Río de Janeiro. Y de la noche a la mañana, la capital del imperio ya no era Lisboa, sino Río. Y en 1815 Brasil fue elevado a la categoría de reino, formando junto con Portugal el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarbes. ¿Y eso fue decisivo para la historia de Brasil? Ese territorio dejaba de ser una simple provincia y se convertía en un reino en pie de igualdad con Portugal. Y eso en una realidad en la que todo el imperio, incluyendo Angola, ya era gobernado desde Río de Janeiro. Y así las relaciones entre Angola y Brasil, que ya eran grandes, se intensifican cada vez más. Como ya vimos aquí en el canal, Doña María I fundó el Aula de Medicina y Anatomía de Luanda en 1789. Sin embargo, durante las crisis con la invasión de Portugal, en 1811 Angola sufría por la falta de médicos. Y para suplir esa falta, el gobierno, instalado en Río de Janeiro, creó una beca para traer estudiantes angoleños y formarlos en la Escuela de Medicina de Río de Janeiro, con pasajes, hospedaje, comida y ropa, todo pagado por la corona durante 5 años. Después regresarían para ejercer la medicina en Angola.
O sea, todo en ese momento giraba en torno a Brasil y a la corte de Río de Janeiro. Hasta que en 1822, con el regreso del rey a Portugal, surgió una propuesta inusual de algunos parlamentarios brasileños. En una sesión de las Cortes en Lisboa, en junio de 1822, la bancada de diputados brasileños, liderados por el hermano de José Bonifacio, hizo una propuesta audaz: la de mantener sí ambos reinos unidos, pero crear dos congresos separados, uno para Brasil y otro para Portugal. Y además propuso también que las provincias de Asia y de África portuguesa debían declarar a cuál de los reinos deseaban unirse. O sea, por primera vez, Angola tendría el derecho formal de elegir entre Lisboa y Río. De este modo, en el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, Angola podría estar situada en el Reino de Brasil, en vez de en el Reino de Portugal. Y lo más impresionante es que los 3 diputados elegidos por Angola para las Cortes ni siquiera estaban en Lisboa, estaban todos en Río de Janeiro. Y como bien señala el artículo de Gilberto Ghiselin, 2 de ellos se manifestaron en ese momento a favor de Brasil, pidiendo la incorporación de Angola a ese reino. Esto se debía a que el comercio y la proximidad de Angola con Brasil eran inmensos y con Portugal era mucho menor. Solo uno de los 3 estuvo en contra y fue el único diputado que embarcó para tomar posesión en Lisboa. Sin embargo, quien más se pronunciaba en Angola a favor del lado brasileño era justamente la élite esclavista. Esto se debía a que la importación de esclavos ya estaba prohibida en Portugal desde 1761, con el decreto explícito de que cualquier esclavo que llegara a puertos portugueses estaría automáticamente libre. Sin embargo, en Brasil eso no existía. De este modo se creó una disputa entre 2 ciudades, Luanda y Benguela. En Luanda, la capital de Angola, la junta que gobernaba era bastante favorable a Brasil. Sin embargo, el presidente de la junta era el obispo portugués, el fray Juan Damasceno, y contaba con el apoyo de la tropa portuguesa local. Logró impedir que Luanda declarara oficialmente su adhesión a Brasil. Y así, como bien señala el historiador Manuel Rebelo, se convirtió en el hombre más odiado de la ciudad. Quemaron su retrato y las cenizas del retrato fueron arrojadas al mar, casi como la quema de Judas. Ya en Benguela, en el sur, la situación era otra. Allí, la junta era casi toda pro-Brasil, liderada por Domingos Pereira de Diniz, descrito por sus adversarios como el hombre negro y ambicioso y el gran promotor de la unión con el Imperio del Brasil. Bajo su mando, documentos de adhesión a Dom Pedro fueron enviados a Río y publicados en la Gaceta do Rio, el periódico oficial del gobierno brasileño, en octubre de 1822. Incluso se dice que al llegar la noticia de la independencia, él incluso habría izado la bandera del Imperio del Brasil en la fortaleza de São Felipe, en Angola. En Zumba y Quicombo también tenía mucha fuerza el partido brasileño, llevando a los angoleños a formar la llamada Confederación Brasílica, impulsando justamente un movimiento para unirse a Brasil en vez de a Portugal. De este modo, había en ambos lados del Atlántico gente poderosa trabajando abiertamente para transformar Angola en una provincia ultramarina de Brasil. El historiador Eduardo Vera Cruz Pinto, en su artículo sobre la Confederación Brasílica, destaca también que en Cabo Verde hubo manifestaciones nativistas patrocinadas por esclavistas brasileños a favor de la unión de Cabo Verde, pero Portugal, por supuesto, reaccionó con fuerza. A finales de 1822, las Cortes de Lisboa destituyeron a las juntas, nombraron nuevos administradores y enviaron un batallón de más de 400 soldados a Angola. Los nuevos gobernadores informaron asustados que había un gran partido brasileño y un partido portugués muy pequeño. Entonces llegaron decretos de confiscación de los bienes de los partidarios del gobierno rebelde y los líderes de esos movimientos fueron arrestados y desterrados. Los comerciantes de Benguela aún tramaron el último levantamiento. Querían arrestar al gobernador, romper con Luanda y embarcar todo hacia Río, pidiendo ayuda directa a don Pedro I. Sin embargo, el plan fue desmantelado a tiempo por los portugueses. Mientras tanto, en Brasil, don Pedro I dio todo el apoyo moral, publicó los manifiestos, celebró la adhesión de Benguela, pero no envió ningún apoyo militar concreto.
Esto se debía a que internamente Pedro necesitaba sofocar rebeliones en las provincias que querían seguir con Portugal, en especial el Gran Pará. Y por último, porque también se topaba con la mayor potencia del mundo, Inglaterra. Inglaterra, que encabezaba el fin del tráfico transatlántico de esclavizados, no podía permitir que el mayor comprador y el mayor vendedor estuvieran juntos bajo el mismo gobierno. ¿Sería algo así como crear un superestado del tráfico de esclavos? Ese era uno de los mayores temores de Inglaterra. Como ya vimos aquí en el canal, Brasil tenía una fuerte industria naval desde el período portugués, llegando a construir el barco más grande del mundo en 1663. Tenía mucha madera y costa y era extremadamente popular entre las élites esclavistas africanas. De este modo, Inglaterra, intermediando el Tratado de 1864, hizo que don Pedro se comprometiera a no aceptar propuestas de ninguna colonia portuguesa para unirse al Imperio del Brasil. ¿Era el golpe final para el posible imperio del Brasil y Angola? Y aquí viene la parte más curiosa de todo. Esa historia tan intensa fue prácticamente borrada de los libros brasileños. La explicación está en el tipo de historia que Brasil decidió contar sobre sí mismo. La historiografía, la filosofía oficial del imperio, necesitaba de un mito o de un Brasil que ya habría nacido destinado a estar listo, unido y completo. Y más aún, que buscaba la independencia frente a un poder dominador ultramarino y no la instalación de otro en relación con Angola. Se suma a eso el racismo y la mirada eurocéntrica de la élite intelectual de la época, y es ahí donde todas las ironías de esta historia se encuentran. Primero, Brasil, esa provincia que acababa de liberarse, estuvo a punto de convertirse él mismo en colonizador, heredando la colonia africana y convirtiéndose en el imperio de ambos lados del Atlántico. Segundo, el lazo que también existía fue el tráfico de esclavos que unió Angola con Brasil durante 2 siglos. Y fue justamente ese mismo tráfico el que impidió la unión, porque Inglaterra jamás permitiría en un solo país la mayor fuente y el mayor mercado de cautivos del Atlántico. Así que lo que unía hasta Angola y Brasil fue pues al final lo que los separó. Y hay una ironía final casi perfecta. Uno de los diputados que votaron para unir Angola con Brasil, conectando las redes de tráfico de esclavos, se llamaba Eusebio de Queiroz. Pocas décadas después sería su hijo, con el mismo nombre, quien daría nombre a la ley que en 1850 finalmente pondría fin al tráfico de esclavizados en Brasil. Y finalmente Angola y Brasil seguirían caminos separados. Pocos imaginan que entre 1822 y 1825 ambos estuvieron mucho más cerca de lo que la historia suele recordar de convertirse en un solo país bañado por ambos lados del mismo océano Atlántico. Si hubiera funcionado, tal vez Luanda y Benguela serían hoy ciudades conectadas a Brasil. Y eso probablemente habría cambiado para siempre la historia del mundo. ¿Y tú sabías que Angola casi se unió al imperio del Brasil? ¿Te imaginabas que fue Brasil quien reconquistó Angola de los holandeses? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.